Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña. 21 de noviembre de 2017, en el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info@hablandodeseguridad@gmail.com. Radio online: www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes escuchar nuestros audios, bajarlos o requerirnos algún audio en particular, y con mucho gusto se lo haremos llegar. La República Argentina y todos nosotros, sus habitantes, estamos viviendo un momento de zozobra, de incertidumbre por la situación de los tripulantes, 44 en total, del submarino Ara San Juan. Como todos ustedes saben, el submarino partió de Ushuaia el 13, es decir, la semana pasada, rumbo a su base en Mar del Plata, donde debía llegar antes de ayer domingo. 2 días después, desde el miércoles 15, no se tuvo más contacto, ni radial ni visual, con el buque. La Armada Argentina puso en marcha los protocolos y mecanismos que tiene incorporados para situaciones como estas. Se busca al buque por aire y por agua. Han trascendido algunas noticias falsas, como señales acústicas, que después la propia Armada, a través de su vocero, reconoció que eran ruidos biológicos, algunos dicen de ballenas, y no ruidos provenientes del submarino Ara San Juan. Es destacar la cooperación internacional que ya se encuentra en ejecución con varios países, con buques, personal y medios en aguas territoriales argentinas. Los familiares de los tripulantes, en su gran mayoría, se encuentran en la base naval en Mar del Plata, siguiendo minuto a minuto, segundo a segundo, las noticias oficiales que llegan a través de la Armada Argentina. Como en todos los casos, o casi en todos los casos, lamentablemente se difunden noticias falsas, chistes de muy mal gusto, por llamarlos chistes, por no llamarlos agravios, donde la política, una vez más, o la mala política, forma parte de estos agravios, jugando con los sentimientos, en primer lugar, de los familiares de los tripulantes, y en segundo lugar, con el sentimiento de todos los argentinos.
y hasta me atrevería a decir de casi todo el mundo. Todos pudimos ver, leer y escuchar en todos los medios los noticieros del mundo por lo infrecuente de este tipo de accidentes, si se llama accidente, o de situaciones, para ser más precisos, solidarizándose con la República Argentina. Hace unos momentos ofreció su ayuda y el envío de material la Armada Española. El portavoz fue un contraalmirante de la Armada Española, quien es el jefe de la escuadra de submarinos, ofreciendo unos contenedores para que, decía este marino, que en el caso de ser hallados, reaprovisionar a los sobrevivientes si los hubieren. Todos deseamos fervientemente que estos 44 argentinos, 43 hombres y una mujer, una joven oficial, una teniente de navío, oriunda de Misiones, cuyo padre ha hablado en algún momento por los medios, reitero que regresen sanos y salvos al seno de sus hogares. Elevamos nuestras oraciones y nuestros votos a Dios nuestro Señor y a la patrona de nuestra heroica Armada Argentina, Estela Maris, por el feliz regreso de la totalidad de tripulantes del submarino ARA, Armada República Argentina, San Juan. Con felicidad. Más allá de las peripecias de estos días, es muy difícil imaginarse para como en mi caso somos absolutamente legos en esta materia, la incertidumbre también la zozobra que este personal de nuestra Armada Argentina estará viviendo por estos momentos. Sin perjuicio de lo cual también nos hemos escuchado que son altamente especializados y entrenados para situaciones como esta con los correspondientes planes de contingencia, pero también son humanos. Así es que cada uno desde su lugar, lo que podemos hacer es orar y pedir a nuestro Señor y a Estela Maris por el feliz regreso de nuestros compatriotas tripulantes del submarino ARA San Juan. Hoy el programa va a tratar sobre la violencia irracional que se ejerce sobre personal policial en todo el país. Violencia no por parte de enfrentamientos armados del delincuente que agrede en algún enfrentamiento o se resiste a ser detenido, porque lo inentendible es, y esto entrecomillados y con grandes comillas, observadores, transeúntes, vecinos de determinados lugares, cuando personal policial se esté presente porque es requerido por algún incidente, es agredido y en ocasiones severamente lesionado. La reflexión sería: ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que esta escalada de violencia va creciendo y es depositario aquel que va en auxilio en algunas ocasiones para evitar males mayores, para detener una gresca, para detener una pelea entre vecinos, incluso entre familiares, conflictos familiares, o practicar una detención en la vía pública, y es agredida por el resto de las personas que no sabemos si tienen o no que ver con el hecho en cuestión o están relacionados con los que son detenidos. Para esto hemos convenido, para conversar sobre este tema, con alguien con mucha experiencia en el tema, con quien me une una larga amistad,
con un camarada a quien hemos entrevistado varias veces en este programa, como lo es el comisario general retirado Mariano Luis Sabia, ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Vamos a ir entonces a la primera pausa de este programa de la fecha. Mientras tanto, la producción trata de conseguir la comunicación a la provincia de Santa Fe con el comisario general retirado Mariano Luis Sabia. Adelante. ¿Tenemos alguna dificultad para comunicarnos con el comisario general Mariano Luis Sabia? Tal vez tengamos mal el teléfono. Vamos a tratar de conseguir esta comunicación y comunicarnos a un teléfono que nos ha proporcionado el comisario general, a un teléfono celular, para ratificar que estemos llamando al teléfono correcto. Mientras tanto, quería comentarles a ustedes alguna situación relacionada con este tema que queríamos tratar hoy, que es la violencia irracional contra el personal policial en ocasión de llegar a algún lugar porque es requerido, porque se ha producido algún incidente, algún hecho delictivo, o simplemente para impedir una pelea, porque es tan frecuente esto, inclusive esto ha sucedido días pasados en La Plata, donde fueron atacados 4 integrantes de la policía local de La Plata. A la llegada de refuerzos pudo reducirse a este personal, pudo apoyarse a este personal, y reducir a los agresores con algunas detenciones. Personal salió lesionado. Esto también ha pasado en San Lorenzo, cerca de Rosario, provincia de Santa Fe. Así es que esto realmente es muy habitual, no solamente vías de hecho con golpes, con puntapiés, sino hasta con objetos contundentes, armas de fuego y todo tipo de elemento. Sumado a ello, la destrucción de móviles policiales que acuden al lugar y son prácticamente destrozados por las personas que se encuentran presentes en el lugar, y rara vez se producen detenciones, porque rápidamente estas personas escapan del lugar y la acción policial obviamente se ve coartada, porque en algunos casos se puede llegar a poner a buen término, o se puede llegar a buen término con la situación originaria que motivó la presencia policial, pero en otros se agrava porque se agregan delitos como los atentados, resistencia a la autoridad y lesiones. En algunos casos hasta le han sido sustraídas las armas de puño portátiles de dotación que portaba el personal policial. Así es que nos tendríamos que preguntar qué nos está pasando a todos los argentinos. ¿Qué es realmente lo que nos está pasando? ¿Por qué esta violencia? Esta violencia que va creciendo, lo vemos en los hechos delictivos comunes. Días pasados, en 3 de febrero, exactamente en Martín Coronado, muere un joven de 34 años, asaltado y sin más. Los delincuentes abrieron fuego quitándole la vida. En muchos casos tal vez por nada. En otros casos simplemente abren fuego sin preguntar absolutamente nada. Entonces uno se pregunta, ¿van a matar o van a robar? ¿Van a matar o van a robar? ¿O salen a matar directamente y no a robar? Todas estas cuestiones
lamentablemente son cosas de todos los días, A cada uno de nosotros que anda en la calle nos pasa que muchas veces, ante un incidente, como por ejemplo un siniestro vial, queremos colaborar, queremos ayudar, humanamente, caritativamente, y nos encontramos con los temperamentos exacerbados por cuestiones nimias, se producen peleas que inclusive, reitero, llegan a un homicidio por un simple incidente de tránsito sin ningún perjuicio ni físico ni material para los respectivos conductores de los vehículos de los cuales se trata. Quiere decir que entonces realmente estamos viviendo una situación de una comunidad que evidentemente algún problema tiene, y eso es lo que queríamos hablar con el comisario general Savia para conocer su experimentada opinión al respecto. Vamos a aprovechar, vamos a ir a la segunda pausa de este programa de hoy y vamos a tratar de ratificar el teléfono porque la producción no puede comunicarse, a ver si podemos realmente conseguir la comunicación con el comisario general Savia. Adelante. Creemos ahora que hemos solucionado el inconveniente técnico con el teléfono. Estamos tratando de conseguir nuevamente la llamada con el señor comisario general Mariano Luis Savia, ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Acabo de comunicarme vía celular, me ratificó el número, creo que había un error de nuestra parte, así es que la producción está tratando de conseguir definitivamente la llamada telefónica, ojalá que podamos hacerlo, porque realmente es muy importante la opinión del comisario general Savia. Quiero decirles mientras tanto que recordarán ustedes el homicidio de esa chiquita Abril Bogado, de 12 años, ocurrido en La Plata el día 5 de noviembre próximo pasado, en medio de un asalto. Recordarán ustedes que dos delincuentes se acercaron a la camioneta en que llegaba Abril con su familia en horas de la noche. Pretendieron asaltar primero a una persona. Esa persona logró alejarse del lugar y como el vehículo de la familia Abogado estaba enfrente, los delincuentes se acercaron. Al intentar bajar el abuelo de esta chiquita, uno de los delincuentes sin más abrió fuego impactando en la frente a Abril, quien posteriormente falleció como consecuencia obviamente de las gravísimas lesiones recibidas como producto del disparo de arma de fuego. Inmediatamente la policía de la provincia de Buenos Aires a las 48 horas tenía detenido a un individuo a quien se imputó la autoría material del homicidio en perjuicio de Abril Bogado, reitero, de 12 años. Este individuo, cuyo sobrenombre o apodo es Pepito Edgardo Echejera y Biel, de 32 años, tenía un prontuario policial importante, con al menos 3 condenas. La última terminaba de cumplirla en julio del año que viene, el 2018. Pero la justicia accedió a darle un beneficio de libertad asistida 3 años antes que purgara esa condena por robo calificado y tentativa de homicidio, a pesar de los informes en contrarios del servicio penitenciario bonaerense, que si bien todos sabemos no son vinculantes, porque a la postre el magistrado es el perito de peritos, es decir, el juez
es el perito de peritos, a pesar de los testeos hechos por el Servicio Penitenciario Bonaerense que aconsejaban no excarcelarlo, así lo hizo el juez de ejecución penal número 2 de La Plata, Juan José Villafañe, quien también había liberado a 2 individuos más con antecedentes en situaciones similares. Obviamente esto levantó un clamor popular. La gente de los alrededores vecinos de Abigail, y después se fueron sumando otras personas de La Plata y zona, manifestaron pacíficamente, y realmente se puso en el tapete la mirada y la crítica acerca de cómo actúan ciertos jueces. Porque no es la primera vez, y hay una larga lista de jueces que tal vez actuando conforme a derecho, pero con una interpretación sesgada de la ley de ejecución penal, liberaba a delincuentes con libertad asistida antes del cumplimiento de la pena con estos resultados. La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires recibió por parte del gobierno bonaerense material para que sea investigado este magistrado, Juan José Villafañe, repito, titular del Juzgado de Ejecución número 2 de La Plata, para que se analice su conducta en cuanto a la liberación del hombre que mató a esta criatura, Abril Bogado, de 12 años, durante un asalto en La Plata. Este individuo, cuyo nombre repito, Edgardo Echejera y Biel, de 32 años, tenía una condena incumplida, la que se satisfacía en julio del año que viene, y fue excarcelado. Y nuevamente cometió un delito como es casi ya habitual que lo hagan estos individuos que salen con distintos beneficios. Me dicen que tenemos al aire al comisario general Savia. Mariano, buenas tardes. Hermes Acuña los saluda. Buenas tardes, Hermes. Con algunos problemitas de comunicación. Pero sí, bueno, tal vez, Mariano, tal vez una mala interpretación nuestra y de la producción porque teníamos equivocado el número. Por ahí sea la interpretación mala mía, porque usted sabe que lo cambié hace muy poco, que cambié de empresa y por eso tal vez no se lo haya dado bien sobre. Bueno, la cuestión, Mariano, es que estamos al aire y me decía usted que estaba escuchando algo de la introducción y de la editorial. Exacto. En primer lugar, obviamente que me referí al submarino Ara San Juan. Así es. Por el que todos los argentinos estamos orando, y decía yo que me atreví a decir que hasta el mundo entero, porque esto se ha manifestado en la solidaridad de la gran comunidad de naciones que han despachado personal y medios que están ya operando en aguas jurisdiccionales argentinas para tratar de rescatar con vida a estos 44 compatriotas. Sí, es verdaderamente emocionante lo que están haciendo, dejando de lado por ahí algunas rivalidades que pueden existir, que son lógicas. Hemos tenido una guerra y eso ha dejado secuelas, pero bueno, con esto se demuestra que quienes lucen un uniforme, aún a pesar de las diferencias que puedan tener los países, son hermanos, ¿no es cierto? Así siguen es, siendo así hermanos. Es. Usted sabe, Mariano, que antes de venir a la radio escuché y vi por televisión al comandante de la flota de submarinos de la Real Marina Española, que es submarinista precisamente. Ajá. Y decía este contraalmirante que, cosa que realmente desconocía, que hay una comunidad internacional de submarinistas. Qué bueno, y que hay una alerta rápida, instantánea, cuando algún submarino de cualquier fuerza o país que sea del mundo está en situación de emergencia y que tienen activado un plan de emergencia, de contingencia para el auxilio, y ya a requerimiento del gobierno argentino, aceptado por el español, ya está en camino hacia nuestras aguas jurisdiccionales 3 contenedores
señalaba el contraalmirante, nos quedamos sin ninguno porque solamente tenemos 3, pero nuestros camaradas argentinos los necesitan ahora y ya salieron para la Argentina. Son contenedores inclusive con capacidad para recibir oxígeno y alimentos. En el caso de que el buque sea encontrado, en profundidad se les pasa por si carecen de los mismos. Pero qué importante, qué bueno que es eso. Y vea, y haciendo un parangón, usted sabe que la policía de Nueva York también tiene un equipo permanentemente conformado para acudir en auxilio de cualquier país que tenga algún inconveniente, alguna tragedia, y lo han hecho en estos últimos tiempos, en todos esos lugares donde han ocurrido esas tragedias naturales, el equipo de salvamento de la policía de Nueva York ha estado presente, ¿no? Con medios, por supuesto, que ninguna otra policía puede tener. Pero qué importante que esto ocurra, que haya una comunidad internacional para poder acudir en ayuda del camarada o en ayuda de los habitantes de un país que verdaderamente lo necesita. Eso habla de la nobleza que tienen quienes visten un uniforme. Sin ninguna duda, Mariano, y esto realmente es una esperanza para el alma y una esperanza para el corazón. Y conocía esto de la policía de Nueva York, a quien también visité igual que usted, y también visité en 2 o 3 oportunidades a los bomberos de Nueva York, que son una cosa espectacular, Sí. Adolfo, bueno, usted lo conoce bien, Adolfo, mi hijo, él está en permanente contacto con ellos, incluso entrenando juntos con ellos, con los bomberos de Nueva York, porque ellos aparte de esa gran tarea que tienen, también tienen a su cargo el servicio de emergencia médica en la ciudad de Nueva York. Así es. Y lo vimos con el tema de las torres. Sí, fueron eso para el mundo entero. Que murieron, casi 300 bomberos. Realmente, mientras todos bajaban, ellos subían. Así es. Mariano, en la introducción yo decía, y lo repetí después en el primer bloque, respecto a esta violencia irracional que desde hace bastante tiempo se descarga sobre el personal policial que acude a algún hecho a requerimiento o por propia intervención de riñas callejeras, de riñas familiares o alguna detención en flagrancia en la vía pública, y son agredidos por los vecinos, por los transeúntes, y decía también que yo no sé qué relación tendrán con los que se encuentran involucrados en la gresca o qué relación tendrán con el imputado aprehendido en flagrancia, pero realmente... Bueno, usted lo sabe por experiencia propia, porque todos hemos estado en la calle en algún momento, jóvenes, pero hemos estado en la calle, que muchas veces cuando hay dos grupos se impugnan en esas riñas que suelen ocurrir cuando aparece la policía, esos 2 grupos se unen y van todos contra la policía. Absolutamente. Y después también determinadas clases sociales, determinadas comunidades que cuando el delincuente huye precisamente hacia ellas, inmediatamente actúan en contra del personal policial. Pero esto no es nada nuevo. Absolutamente. Un estudioso de este tema, que Jaime Güell, dice ¿desde cuándo existen las autoridades? Dice, ¿por qué se establece una jerarquía y por qué hay un orden? Bueno, y entonces él comenta que prácticamente desde los albores de la humanidad, desde que se organizaron las ciudades, la poli en Grecia y todo esto, se organizaron la policía, y es precisamente en esos momentos cuando nos empezamos a encontrar con esta especie de rivalidad entre distintos sectores hacia la policía. El uniforme, él me parece haberse convertido en estos últimos tiempos más que nunca en el objetivo de algunas personas. Son años de ataques y generalmente son injustificados, porque también vamos a reconocerlo como policías, Hermes, que hay veces que la policía no actúa bien, ¿no es cierto? Tal cual. Y a veces es la misma policía la que ocasiona algún tipo de respuesta, pero usted sabe que eso no es lo habitual. Pero no solamente
se actúa en contra de los uniformados con violencia física, sino también con insultos. Así es. Y hasta a veces también terminamos generalmente muchas veces con la muerte de algunos camaradas. Usted me lleva una estadística, yo a veces me niego a llevarlo, pero usted, yo realmente lo felicito porque está permanentemente recordándonos quiénes son los camaradas de todo el país que van perdiendo la vida. Bueno, todos los días lo hago, Mariano, todos los días. Lo sé que lo hace todos los días, usted sabe que yo también lo acompaño. Así es. Lo acompaño porque verdaderamente es la mejor manera de rendirle tributo a aquel que dejó su vida a lo mejor hace 2 siglos, ¿no? Pero que usted lo lleva. Y eso es precisamente también lo que hacen algunas policías, como por ejemplo la policía de Nueva York. La policía de Nueva York, si hoy se cumple el aniversario de un policía que murió en servicio del año 1940, reúne a sus familiares y hace un acto. Y cuando un policía también es herido, cuando sale del sanatorio, cuando sale del hospital, usted lo habrá visto, que sus compañeros se reúnen, lo aplauden, lo valorizan. Así es. Porque esto es un trabajo que cada vez se ha convertido en más riesgoso. Especialmente porque el que se defiende, generalmente el policía que se defiende ante estos hechos injustificados, muchas veces sometido a un proceso penal. Así es. Y generalmente resulta imputado. Y hay otras cosas. Recién mi señora me estaba haciendo acordar de algo que ocurrió durante este año. Fue un caso que se discutió en la Corte. Si los familiares de un integrante de la Policía Federal Argentina que murió en un enfrentamiento armado con delincuentes, así es, tiene derecho, con fundamento en las normas generales que regulan la responsabilidad estatal, a la reparación de los daños y perjuicios padecidos por su muerte. Por supuesto no le hicieron lugar, No le hicieron lugar. Y bueno, y en este sentido quiero destacar el voto de la vicepresidenta, la doctora Jaito de Nolasco, y del ministro, el doctor Horacio Rosati, al que tengo el gusto de conocer, pero realmente lo que se consideró es que es un riesgo que tienen todos los policías y que no se tiene por qué pagar una indemnización, con lo cual cuidado que hasta se podrían venir abajo muchos seguros ya constituidos, ¿no es cierto? Porque verdaderamente si la vida de un policía vale menos que la de otro, podemos llegar a que los seguros de vida no tengan valor para ellos. Acá en Rosario, Hermes, usted sabe que me decía alguien, hemos perdido la cuenta del número de mandíbulas, costillas y balas que atraviesan los piernas de nuestros camaradas. Es como que cada vez fuera más evidente esta forma de atacar a un policía por el solo hecho de serlo. Y no solamente pasa con los policías, hemos observado en estos últimos tiempos que muchos inspectores de tránsito también han sido embestidos mientras estaban en operativos viales, claro. Su función, ¿no? Sí. Bueno, y uno muchas veces se pregunta, perdón si sigo hablando, porque si usted me deja hablar, puedo llegar a hablar todo el programa solo. Es un gusto. Bueno, hay muchas veces que nos preguntamos cuáles son las causas de la violencia contra la policía. A eso quería llegar, Mariano. Y bueno, pero muchas veces, yo recuerdo que hubo un tiempo, por los años 90, donde se cortaba la luz generalmente, y llegó un momento en que tuvimos que enviar a los operarios de luz y fuerza vehículos de bomberos y caracterizados como bomberos, porque había una inquina contra esa empresa de energía por esos cortes de luz, los atacaban, ¿no es cierto?, los agredían. Bueno, pero fueron cosas circunstanciales, pero porque existe la violencia contra la policía prácticamente en todo el mundo. Una vez, mientras yo integraba el gabinete de la Defensoría del Pueblo, junto con el doctor Feldman, habíamos hecho un análisis de quiénes eran los grupos que estaban sometidos a mayor violencia
por parte de la sociedad. Bueno, y algunos decían los niños, otros las mujeres, otros, bueno, distintos actores de la comunidad. Pero sabe que llegamos a la conclusión de que en el mundo, el ser más diferenciado que existe es el policía. Es como que hubiera una inquina, no es como que hubiera, es como que existe una inquina contra todo lo que represente orden, y lo que representa el orden es la policía. Sí, Bueno, y yo creo que en estas causas de violencia hacia la policía, en primer lugar, en este momento, ¿sabe qué es lo que estoy viendo? Y lo digo un poco con mucho dolor, ¿veo? Tenemos una baja preparación académica para enfrentar estas cosas, ¿no? Absolutamente. No tenemos la misma preparación académica que existía cuando usted o yo éramos profesores o directores de institutos policiales. Esto hay que reconocerlo. Se ha reducido y bueno, usted sabe que cuando el policía no está seguro de lo que hace, o cualquier ser humano, no solamente el policía, por ahí reacciona con violencia. Pero tampoco podemos negar que hay una gran indisciplina social, que cada vez se va agravando más, que hay una degradación de las costumbres, que hay una carencia de leyes efectivas, Hermes. Es más, Mariano, si usted me permite, sí. Yo pienso que está roto el contrato social, Mariano. Se rompió el contrato social, tiene toda la razón. Yo estoy convencido, y hace mucho tiempo de esto, ¿no? Pero hace mucho tiempo. Sí, sí. Y yo le hablaba de los albores de la organización de nuestros países, de las distintas sociedades, pero si vamos un poco más entrados en años, cuando éramos chicos, usted veía una gente parada en la calle y era Dios, Absolutamente. ¿Se acuerda cuando nos sacaban la pelota? Porque estábamos jugando. Sí, me acordaré. Yo también me acuerdo una vez que caminando con uno de mis mejores amigos por la calle, había habido uno de estos tantos levantamientos que ocurrían contra el orden constitucional, y bueno, veíamos venir un policía, estaba entrado en unos kilos, y bueno, llevaba un Mauser, llevaba casco, llevaba una serie de cosas, y fue una pequeña sonrisa. Yo me acuerdo que el policía se paró y con una gran clase nos hizo entrar en razón, y realmente nos sentimos con mucha vergüenza por lo que habíamos hecho, por habernos reído de ese policía. Yo creo que hoy no, con una reprimenda esto no se arregla, ¿no es cierto? No. Pero ¿cómo lo arreglamos? Yo creo que fundamentalmente, y vuelvo otra vez aquí, que somos docentes, debemos incrementar la preparación del personal policial en torno a estos hechos. Tenemos que decirle al personal policial, aunque nos duela, que el más valiente de los policías es el que puede resistir a estos insultos y muchas veces a estas agresiones. Pero también creo que es importante que debemos difundir en los medios de comunicación el estado en el que quedan algunos policías luego de una agresión, porque realmente muchas veces están sometidos a secuelas que son verdaderamente importantes. Hasta invalidantes, diría yo. Por supuesto, quiero mencionar un solo caso porque por supuesto hay tantos, que tal vez haría faltar el respeto a otros, no hacer alusión a ellos. Pero hay uno, el sargento Diego Spinelli, que usted me habrá visto muchas veces, claro que conversar con él. Así sargento, era la estirpe del sargento, es la estirpe del sargento, de esos que siempre iban al frente, que nunca iban a detenerse ante nada, buen corazón, que eran capaces de sacarse lo poco que tenían de su bolsillo para dárselo a un menesteroso. Y bueno, dos delincuentes por la espalda, enteramente, le dieron varios tiros y uno de ellos lo dejó inmóvil hasta ahora, ¿no es cierto? Lo tengo muy presente, Mariano. Bueno, yo creo que aparte de los compañeros que
Usted sabe que a medida que va pasando el tiempo también se va reduciendo un poco esa presencia de compañeros, pero aparte de los compañeros y de la institución que le otorgó una medalla de honor el 31 de agosto del año pasado, Sí, sí. después yo mismo acudí en busca de ayuda para algunas cosas, porque él nunca le va a decir yo necesito esto, necesito lo otro, o realmente hicieron totalmente caso omiso. Los únicos que colaboraron con ellos fueron los policías, y después termino de contar. Yo creo que tenemos que crear una conciencia también en la justicia sobre estos hechos, ¿no es cierto? Me parece que la policía en estos momentos, la justicia en estos momentos, no está atendiendo a estas necesidades de la policía cuando verdaderamente ocurren estos atentados que son verdaderamente injustificados. Mariano, hay una encuesta de opinión muy seria de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que arrojó respecto de la justicia el 75% de desconfianza de los entrevistados y que cuestionan su accionar. Usted se refería recién a este fallo de la Corte Suprema respecto de la fallida indemnización a un trabajador de la seguridad pública como es un policía. Sin embargo, hace 4 o 5 años hubo un fallo y que fue apelado y ratificado por la Cámara Civil de la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. El Estado indemnizó a la mujer de un delincuente, a la mujer y a los hijos, que murió en un enfrentamiento en un garage al que habían ido a sustraer vehículos con personal de la Policía Federal Argentina, y el fallo decía, palabra más, palabra viene, que a pesar de ser un delincuente era el único sostén de medios de vida de la familia. ¿Qué me dice usted? Sí, lo recuerdo perfectamente. Claro. Lo recuerdo perfectamente. Claro. Y, bueno, y por el otro lado, no tomamos conciencia que cuando se agrede a un policía, se está atacando al propio Estado. Yo creo que se debe respetar a la autoridad porque respetar a la autoridad es obedecer a la ley. Sin ninguna duda. Si obedecer a la ley, como lo decía Montesquieu, siempre que la orden que se haya impartido sea justa, ese es el albergue de la seguridad y el bienestar de todos, Hermes. Eso es lo que también tenemos que entender perfectamente. Pero yo creo que debemos volver a insistir, no porque nosotros seamos policías, sino que todos los ciudadanos de bien tienen que insistir en que los buenos policías no son enemigos de nadie, son solamente, por supuesto, opositores a los delincuentes, pero mucho menos enemigos de los derechos humanos, como se pretende muchas veces hacer ver. Yo siempre digo que es todo lo contrario, son precisamente los defensores de esos derechos humanos. ¿O acaso no son los policías los que actúan contra ese corporativismo a veces malentendido de los malos policías? ¿O acaso no son los propios policías los que denuncian a los malos uniformados, a aquellos que cometen abusos? Porque ¿quién investiga al mal policía? El mismo policía. La propia policía viene de otro lado, eso lo sabemos perfectamente bien. La propia policía genera sus anticuerpos. Exactamente, y exactamente. Y eso y entonces a lo que yo le digo también sería esperable que esas asociaciones de derechos humanos, y no quiero hacer esos comentarios como muchas veces vemos en las redes sociales que dicen ¿por qué los derechos humanos no hicieron tal cosa? No, quiero ser serio en este sentido. Yo quiero que también es esperable que esas asociaciones de derechos humanos colaboren cuando la policía actúa en su misión legítima, y yo eso no lo veo. Conforme a derecho. Es como que hubiera una media verdad con esto. No, evidentemente, Mariano, todo esto surge de un prejuicio ideológico, esto sin ninguna duda. Usted se acordará que en algún momento hablar de la palabra represión era
políticamente incorrecto. Y si vamos al Código Penal, Sí, desde 1921, a través de las 1000 reformas que ha sufrido desde que se sancionó, reitero, en el 21 hasta hoy, se habla será reprimido. exactamente. Nuestra Entonces, misma ley orgánica habla de la tarea de prevención y de represión. tal cual. Pero todos sabemos que cuando estamos hablando de la tarea de represión, estamos hablando de la tarea judicial que tenemos. Tal cual, Por tal supuesto, somos el brazo armado de la justicia, los Tal cual. auxiliares de la justicia, Sí, sí. y bueno, y tenemos que actuar de una manera distinta a la que lo haría un juez. Por ejemplo, en este momento, Hermes, hoy empezó el juicio, sí. a los monos. Así es. Bueno, el nuevo edificio del nuevo sistema penal, sobre el que habría que hablar un rato largo de eso, está totalmente rodeado por los grupos especiales de la policía, Sí. porque esa es su función. Porque tienen la fuerza, porque le hemos otorgado a la fuerza armada. Claro. Y hay otra cosa, y ahora justamente fíjense que estamos hablando de la justicia. También acá hay otra cosa más. ¿Cómo está protegiendo la legislación a nuestros policías? Por ejemplo, un atentado y resistencia a la autoridad, artículo 239 del Código Penal, si no me equivoco, corríjame si me equivoco. Sí. Dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que emplease intimidación o fuerza contra un funcionario público que esté en ejercicio de su función. Exactamente, sí. Por supuesto, matar a un policía puede ser reclusión o prisión perpetua, que acá yo pondría, ¿se cumple? La pregunta del millón. Tal cual. A ver, ¿dónde hay alguien con reclusión o prisión perpetua por haber matado a un policía? Bueno, pero usted fíjese que, por ejemplo, en Estados Unidos, un país que usted y yo conocemos muy bien. Así es. Una agresión es equiparada, una agresión a un policía, es equiparada con una amenaza contra el Estado, Sí, contra la seguridad del que Estado. tiene la potestad para usar el arma, incluso armas letales. En Nueva York, y esto lo pregunté, porque es lo primero que uno pregunta, aparte de cuánto ganan, son las preguntas típicas de un policía a otro en otro lugar del mundo. Bueno, ¿y qué ocurre si alguien agrede a un policía? Resistirse a una detención en la ciudad de Nueva York puede costarle al acusado hasta 1 año entre rejas. Sí. Ahora, si un policía resulta herido durante la detención, aunque la herida fuera menor y aunque no fuera intencionada, la sentencia puede ser hasta de 15 años de cárcel, Hermes. Sí. Y si el agente resulta herido de gravedad, la sentencia máxima puede llegar a los 25 años. En Roma puede llegar a los 10 años. En Moscú también, a los 10 años. En Toronto, a los 5 años. Otros países como Teherán también, Irán, Teherán la capital, Irán, también son 5 años. En Tokio, que es en Tokio prácticamente los delitos no existen, la policía está porque tiene que estar. Pero sin embargo, la pena por atacar a un policía puede llegar a los 3 años, a los 3 años de cárcel. Y en Londres, en Londres son solamente 6 meses. Yo creo que acá también tendríamos que ayornarnos un poco y llegar a establecer penas que sean pecuniarias o que sean privativas de la libertad, pero que sean acordes a la agresión a un policía. Mariano, estaba comentando mientras tratábamos de conseguir la comunicación con usted, el homicidio, el 5 de noviembre, hace unos días nomás, en La Plata, una chiquita de 12 años, un balazo en la cabeza, dos individuos asaltan el vehículo en que llegaba esta criatura con sus abuelos y sus padres. Como el abuelo intenta bajarse, le meten un tiro a la piba sin más, abren fuego, le impactan en la frente. Ese individuo había sido excarcelado por el juez de ejecución penal, número 2 de La Plata, el doctor Villafañe,
pero no era el primero, era el tercero ya que había escarcelado. Y este tipo tenía una condena que terminaba de cumplir en julio del año que viene, ni más ni menos que por robo calificado o tentativa de homicidio. A pesar de que el servicio penitenciario bonaerense, que usted y yo sabemos que los informes no son vinculantes, Sí, había aconsejado que no se los cancelara. Bueno, fíjese, el caso testigo acá en la ciudad de Rosario se llama Ricardo Albertengo, año 1994, después de matar a una persona, 2 de abril de 1994 lo detuve, ya había matado a una persona, le dieron 20 años, en el año 2009 también trabajamos para esclarecer una serie de hechos que había cometido, porque ya estaba en libertad de nuevo. Sí. Ya estaba en libertad de nuevo. Sí, sí. Le dieron 17 años, 37 años, Ricardo Albertengo. El 8 de marzo del año pasado mató a la agente Mauro Mancilla. Me acuerdo perfectamente. Bueno, y ahora estamos, por ahora, tiene una detención por tiempo indefinido, esperemos que sea para siempre, pero estas cosas pasan, ocurren, y bueno, si bien se emitieron informes, y hubo una larga disquisición sobre eso, porque incluso yo mismo emití un informe cuando era jefe de policía sobre este hombre, pero esos informes evidentemente no fueron atendidos. Y yo creo que en este caso, aparte de la repulsa ética que produce la libertad de este hombre, yo creo que también debería existir para los funcionarios que no han obrado adecuadamente también algún tipo de sanción. Bueno, en este caso puntual de este juez Villafañe que acabo de mencionar, el ministro de Justicia hizo llegar a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes de este juez de ejecución penal, reitero, Juan José Villafañe, para que sea evaluado por la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, para que sea evaluado y se proceda en consecuencia. En principio, es alentador que el propio ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires haya dado este paso. De eso no cabe ninguna duda, y es alentador. También es aleccionador, ¿no es cierto? También es aleccionador. Mariano, yo le pediría por favor de su parte un redondeo, un remate, porque ya estamos casi terminando el programa, para esta charla que lamentablemente ha sido interrumpida o acortada por una mala interpretación nuestra de su número telefónico. Bueno, el redondeo discúlpeme que estoy algo resfriado. El redondeo que yo pensaba era que realmente cuando hablamos de agresiones al personal policial, discúlpeme un segundo, voy a tomar un vaso de agua. Me parece muy bien porque cuando hablamos de agresiones al personal policial, estamos desconsiderando la dignidad de la persona, de ese personal. Yo creo que deberíamos volver a las fuentes, tratar de que en familia estas cosas se hablen y se pueda llegar a que de alguna manera ese respeto que siempre existió pueda llegar a perdurar. Yo creo que hay que educar, hay que inculcar a los niños y adolescentes con respecto a la actitud que tienen que tener con el prójimo, y también tienen que entender que el policía también es el prójimo. Sí, es decir, en ambos generar lo que se denomina empatía. Exactamente, o sea que en negrita eduquemos a las futuras generaciones en el respeto, y la falta de respeto engendra odio, engendra violencia, y ya de eso hay bastante en este mundo, hermano. Hay bastante. Mariano, le agradezco mucho este tiempo que nos ha dedicado, le deseo que se recupere ese resfrío intenso que veo que tiene, y en alguna oportunidad seguramente lo vamos a molestar y requerir
porque realmente sus palabras nos interesan y mucho, porque tienen una gran profundidad de un camarada con una gran experiencia, no solo en la profesión, sino en la vida. Bueno, yo también le agradezco a usted, sepa que a mí no me molesta para nada, es un gusto, a mí me enorgullece contar con su amistad, Hermes, y es un gusto poder estar a su disposición cuando usted lo quiera, y vamos a ver si nos podemos ver en algún momento. Si Dios quiere, Mariano, un fuerte abrazo. Un abrazo, Hermes. Que se mejore, Mariano. Gracias, Hermes, hasta luego. Ha sido el señor comisario general en retiro, don Mariano Luis Sabia, ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe. Hemos llegado al final de nuestro programa. Nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 3 de la tarde, en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Hable abiertamente con los menores y adolescentes sobre el uso de Internet.